todas, hola a todos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Resuena. Bueno, hoy os venimos a hablar de un tema delicado, que me vais a decir, a ver Belén, ¿y cuándo no es un tema delicado? Pero es que el tema que vamos a tratar hoy es una de esas cosas que muchas veces no se ve, pero se siente. Tenemos la gran suerte de contar con Sandra González, que va a venir a hablarnos de un libro que ha escrito, en el que el tema a tratar, aparte de delicado, es hasta qué punto emocional, hasta qué punto enfermizo, y aunque su libro no quiere ni romantizar ni esconder, lo que quiere y pretende es poner palabras a muchas de esas emociones y situaciones que las personas viven en silencio. Así que vamos a romper ese hielo, vamos a darle voz a un tema que muchas familias sufren en casa y del que no se atreven a hablar. Así que vamos a darle las gracias por venir, a decirte que estamos encantadísimas de que estés aquí y de que nos hayas dado el privilegio a vosotras de poder contar con esta presentación de tu libro Coadicta. Pues muchas gracias, sobre todo muchas gracias primero que todo a vosotras gracias a por invitarme y bueno, para enseñarme este mundo en el que vivís. Este mundo es muy guay. Además, ya. Hay que decir que estrenas hoy escenario, hoy tenemos platón nuevo, porque el tiempo nos lo permite, entonces, bueno, va a ser maravilloso. En la naturaleza. Sí. Va a ser muy bien. Genial. Pues bien, bienvenida y dinos un poquito quién es Sandra, más allá del libro. Preséntate a ti. Bueno, Sandra es una mujer que considero muy normal, lo único que, bueno, pues he tenido que pasar por una serie de circunstancias que a lo mejor es así que ya no son tan normales, pero bueno, que al final todo en la vida es quien convierte a Sandra. O sea, todas las situaciones que pasas durante la vida crean la personalidad de Sandra y ahora mismo soy esa Sandra. Esa Sandra un poco más liberada, un poco más sabia. Qué bien. Realmente todo lo que la vida nos va poniendo en el camino, ¿no? Que a mí me gusta decir, y me lo habéis oído mil veces, Alicia, decir, yo creo que no hay nada que la vida no nos ponga en el camino que no podamos superar. O sea, estoy convencida de que cuando transitamos cualquier cosa es porque estamos preparados para ello o debemos aprender aquello que estamos transitando. Pero además de eso, el que tú te sientas ahora como más sabia, ese punto me encanta, ¿no? Porque hay gente que a veces pasa por malas situaciones, la vida no se lo pone fácil o se encuentra con dificultades, porque a mí no me gusta ni fácil ni difícil, a todos nos duele lo nuestro. Exacto, y cuando estás pasando es lo peor, ¿no? O es como tú lo sientes, y luego quizá otro pasa por el triple que tú y dice, pero sin juzgar a nadie, pero que digas más sabia significa que has aprendido de esa situación, que Totalmente. No has echado la cabeza debajo del ala. Totalmente. Y eso para mí... Yo siempre digo que... ¿Puedes explicar la situación que te encontraste? Yo siempre digo que cuando te pasa una situación negativa, puedes arruinarte, quiero decir, sí. O perderte, o puedes aprender de ella, y yo decidí aprender. Porque claro, el podcast va de cuando amar a un hijo adicto se convierte en otra forma de adicción. Sí, exacto. Exacto. Mi situación era que, bueno, yo tengo un hijo adicto, porque la adicción, bueno, por desgracia no se cura. Uh-huh. Tengo un hijo adicto, ahora mismo está en un centro, está muy bien, pero todo lo que me ha llevado el camino de la adicción es lo que me ha enseñado y es de lo que va el libro, va de el sentimiento que tienes cuando eres una madre coadicta. O sea, de todas las emociones, ¿no? Las emociones. Tú experimentaste, el dolor, el sufrimiento, el miedo, el acompañamiento, sí. El querer, aunque sean sus circunstancias muy duras, sí. ¿no? Sí. Eso es lo que te animó a escribirlo, porque ¿te aliviaba escribirlo? Que este libro se escribió antes de que yo decidiera escribirlo. Yo siempre digo lo mismo, este libro se escribió antes solo. O sea, yo no escribí este libro, quiero decir.
Yo tenía un bloc de notas, una libreta, que después le llamé mi libreta de la sanación, ¿Sí? donde yo apuntaba mis emociones en todos los momentos. A lo mejor allí había apuntes de hacía 5 años. Eso es lo mejor que hiciste, Sí, te lo digo. sí, exacto. O sea, Un ejercicio buenísimo. la manera que yo tenía de las noches sin dormir, los días de ansiedad, cuando estaba colmada, apuntaba. Pero apuntaba el cómo me sentía, no apuntaba el acto por el cual venía ese sentimiento, sino el sentimiento en sí. Entonces, bueno, pues llegó un punto que Belén me dijo, el día que estés mal, escribe, y decidí, Sí, a mejor partir de ahí, ejercicio. decidí coger ese bloc de notas, que leerlo desde otra perspectiva, porque cuando yo lo leí, mi hijo ya estaba ingresado en un centro, ya era Había una distancia, claro, ya entre había aquel una distancia. sentimiento. Entonces, claro, me di cuenta que aquello era un ventilador de emociones tan grande que tenía que plasmarlo en algún sitio. En algún sitio. Y entonces Muy bien. decidí ponerle orden, a partir de esa conversación contigo, Belén, decidí ponerle orden a ese bloc de notas, a esa libreta, y decidí inventar unos personajes, inventar una historia o unas historias para demostrar esos sentimientos. Es muy grande lo que has hecho. Ahora que has dicho de inventar unas historias, para quien lea tu libro, le llegue a sus manos Sí. y no te conozca, ¿no? Pues que sepa que la historia ¿El libro es este? tiene su realidad, pero nace de diferentes historias, de diferentes realidades, pero aquí están unidas en una sola vida, Sí. ¿no? La de sus dos protagonistas. Sí. Entonces, claro, es muy curioso ver No sé cómo... si lo puedo dejar aquí. Sí. ¿Se aguantará? O sea, Sí. es muy curioso ver cómo van transitando. También su situación no es la típica, aunque vamos a dejar de decir normal, típico, atípico, porque hoy en día Exacto, las hoy en realidades día- son tan Sí, variopintas yo siempre lo como pongo entre colores. Yo comillas. creo que ya es todo normal. Sí, punto. sí, pero bueno, Tenemos que estamos dejar hablando pues de una familia monoparental, está la Exacto. madre sola con el hijo, ¿no? Exacto. De esa parte de responsabilidad y de culpa que acarrea la madre extra por ser la única referencia, querer ser siempre el sostén, que a mí eso me impactó mucho porque es Sí. real. Sí. Siempre quieres ser el sostén de tus hijos y estar ahí porque crees que es tu labor y tu finalidad como madre, pero claro, a veces no damos espacio O al incluso error. llega un punto que parece tu obligación y realmente no es tu obligación. Ujú. Ellos, cuando maduran, cuando son mayores, toman sus propios caminos. Entonces, tú no puedes Decidir intentar, por ellos. exacto, intentar cambiar lo que ellos han hecho. Es su responsabilidad, Exacto, exacto. No Por eso te digo que no es dejamos tu espacio, responsabilidad. quizá, a que ellos puedan decidir, equivocarse, levantarse, Exacto. repetir, ¿no? Porque quieres Exacto. estar amortiguando en todo momento, Para que no se golpeen. pero ¿quién te sostiene a ti? A eso. Entonces yo creo que Coadicta es eso, es ese sostén que te tiras toda la vida deambulando, ¿no? Entre Bueno, miento para esconder lo que sé, pero no quiero ver porque si lo digo, todo lo que salga por la boca ya cobra un sentido. Y en el momento en que yo lo diga y lo verbalice, va a ser real. Mientras yo lo callo, no lo es. Y aunque lo vea, voy deambulando, ¿no? Entre esas dos Exacto, realidades. y cuando tú lo dices, o sea, cuando en el momento de que yo tomé la gran decisión de poner límites, es cuando reconoces que a lo mejor no lo has hecho bien del todo. O sea, eso es muy frustrante para Muy, una madre o Bueno, para... sí. Bueno, para una persona en es que para general. cualquier tampoco- persona. Es que no tenemos un manual. Exacto, tenemos un no manual. lo tenemos. Ni O sea, tenemos tú la vas obligación haciendo sobre de lo que ser te va, perfectos. Exacto, lo que te va poniendo la vida. exacto. Es que claro, no es fácil. Y no es fácil ni gestionar las emociones, ni gestionar nada. O sea, entonces es complicado. Y es muy valiente por tu parte, porque al final encontraste la manera. Sí. Encontraste la manera. Sí, sí, creo que escribir este libro al final ha acabado siendo mi sanación. O sea, su objetivo era que fuera mi sanación, pero cuando ya estaba bastante escrito, decidí publicarlo al público porque pensé que igual que había podido ser la mía, podía ser la sanación de cualquier otra persona. Yo creo que vas a ayudar a mucha gente.
Además, Bueno, no gracias. solo hablas de una adicción, Sí, hay sí. un anexo donde se habla Sí, de distintas adicciones, ¿no? Y le va poniendo cara y forma a otros personajes con los que comparte Lara, Muy que es bien. la protagonista, terapia. Y, ostras, a mí me impactó porque habla del alcohol, habla de la ludopatía, ¿no? Recuerdo, habla de Pero, diferentes Al adicciones. final todas en son realidad, adicciones. no, yo en este libro no quiero hablar de las adicciones, porque ya hay muchos libros que hablan Sí, de sí, sí, adicciones, sí, sí. ya hay muchas películas, ya hay muchas series, ya hay muchas... Yo lo que quería hablar era de las diferentes casos de coadicción. Sí, sí, pero Claro. por eso te digo que habla de esas adicciones y al final la visión del coadicto, independientemente de la adicción de la persona a la que estás acompañando, porque esa coadicción te viene de acompañar ¿A un adicto? en la Bueno, preparación la pregunta de... sería cómo es convivir con un hijo adicto, ¿no? Sí, ¿Cómo exacto. sería convivir? Sí, sí, pero me refiero a que en la preparación que hemos hecho previa, ¿no? Que ya decía, claro, coadicta no existiría si yo no hubiese tenido un hijo adicto. Evidentemente. Porque no hay un Exacto. coadicto sin un adicto, ¿no? Sin Entonces, un claro, adicto. poder decir, vale, soy coadicta, está dando una aceptación Exacto. a la Exacto, adicción de mi hijo. Bueno, exacto. pero es una aceptación a la realidad. Sí. Sí, pero Y tú puedes verlo. hoy en día, por desgracia, pues hay. Entonces, claro, tenemos que intentar ayudar al máximo de personas, ¿no? Y creo que eso es un buen medio. Pero es que es lo que yo pensé en ese momento. Hay muchas ayudas para los adictos, Ujú. muchas o Pero pocas para o los lo que sea. para los Pero no acompañantes. se habla de la coadicción en sí. Exacto. Y Creo que esto era algo que faltaba, Sí. y es lo que dices tú. Hay muchas adicciones, Muchísimas. muchas. Entonces, ¿quién ayuda o quién acompaña o quién entiende a esa persona que está conviviendo con un adicto? porque dentro del proceso, que eso os recomiendo que os leáis el libro, tengáis esa circunstancia o no. Si la tenéis, por supuesto, porque creo que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero el hecho de sentirte comprendido os va a dar un sostén que quizás hasta ahora creíais que no ibais a tener. Digo creíais porque cuando abres miras ves que hay mucha gente que está pasando por algo similar y calla, ¿no? Sí. Y es importante el sentirnos formar parte de algo, pero aunque no, ostras, nos da una visión muy amplia, muy cercana, muy próxima, narrado con una... O sea, está todo De lo que hilado con una de lo que es dulzura y una claro, delicadeza. de lo que es una coadicta. ¿Quién ayuda en el proceso? Es decir, tú cuando ya empezáis con el proceso, con el centro y todo eso, sí que sé que tienes ahí un equipo que está por los coadictos, o sea, que está por los padres, familiares, ¿no? O por quien esté acompañando a la persona que pasa en sí. Pero hasta llegar ahí, ¿tienes algún tipo de ayuda antes de llegar al centro? No, yo la única ayuda que he tenido siempre, que además es que no me han abandonado nunca, es mi familia. Mi familia siempre han estado allí y se lo agradezco mucho porque además es que por las cosas que les he hecho pasar, porque yo lo he pasado muy mal, yo me he encontrado en situaciones muy crueles y reconozco que he estado muy mal y ellos lo han aguantado, han tenido que soportar eso. Entonces, bueno, ¿quién me ha apoyado? Ellos. Uh-huh. ¿Quién me hacían intentaban hacerme ver la realidad? Que yo ya la veía, pero la quería esconder. O sea, yo me imaginaba que mintiendo los estaba mintiendo, pero en realidad no, me estaba mintiendo yo. A ti mismo. Exacto. Pero Bueno, yo sabía porque a que me veces estaba creemos mintiendo. que en algún momento de abrir y cerrar los ojos va a desaparecer. Esto se va a acabar, ¿no? exacto. Se va a acabar. Eso es lo que Porque pasa a todo el dices, mundo. bueno, yo lo único que estoy haciendo es ganar tiempo porque mañana será mejor, porque mañana Claro. madurará, porque mañana se dará cuenta. Bueno, porque le das una Y- oportunidad. Y muchas. Muchas. Muchas A un oportunidades. adicto, cualquier persona que hables que está tratando con un adicto, se le dan muchas oportunidades. Bueno, también yo creo que tú puedes hablar de esto con esta entereza porque tienes un carácter extraordinario. Exacto. Por tu Bueno, un sonrisa, aprendizaje, por tu... el Sí, pero aprendizaje que ha tenido. que hay personas que negarán Sí. y llevarán su vida quizá y acabarán a la par hundidos, ¿no? Y ella es una persona fuerte, es una persona valiente, es persistente. Bueno, es lo que te decía antes. Y sonríe aunque no tenga ganas, pero sé que sonríe de carcajada también, ¿no? O sea, tiene esa capacidad. Puedes elegir si hundirte o Exacto. aprender. Y yo decidí aprender. A mí me gustaría, ¿cómo es el día a día de una persona como tú? Convivir con un adicto. Convivido con la adicción de un hijo, sí. Pues convivir con un adicto es muy negativo.
muy negativo. O sea, yo lo recuerdo, no recuerdo. Sí que es verdad que si te paras a pensar, había momentos buenos, ¿eh? Porque no te diré que no me había reído alguna vez, pero los negativos eran tantos y tan grandes que no compensaban. Entonces, es el vivir en alerta todo el día. O sea, ¿Qué pensamientos te acompañaban cada día? muy crueles. Son pensamientos de suicidio, son pensamientos de cementerios. Los tuyos. No, míos no. Pero los pensamientos que tenías tú sobre los tu hijo. pensamientos que tenía yo sobre mi hijo. Vale. O sea, cuando él salía de casa, yo perdía el control. Cuando yo perdía el control era cuando me volvía loca. Vale. Era cuando ya me ponía no nerviosa, como no porque lo veías, había perdido el control. Entonces, cuando yo perdía el control, ya me imaginaba cualquier tipo de escenario y ninguno era bueno. Y además, en varias ocasiones, pues recibías esa llamada y sabías que algo había pasado. Entonces, claro, no te daba pie tampoco a regenerar una que ya tenías otra. Entonces, yo creo que ese varias estado llamadas de alerta constante y que sabes, o sea, temes que suene el teléfono, pero es que sabes que suena. Y cuando suena sabes que no es bueno, ¿no? Exacto. Porque aunque tú quieras engañarte o no querer aceptar esa realidad por lo que decíamos, ¿no? De que todo pasará, está ahí. Y eres consciente plenamente de ello. Está claro. ¿En qué momento recuerdas claridad total? O sea, ¿cuándo fue el momento que dijiste, sí, no estamos bien? La claridad total es el primer día que decidí poner un límite, porque me di cuenta de que hiciera lo que hiciera, todo seguía igual. Entonces, llega un punto que dices, es que todo lo que estoy haciendo no está sirviendo para nada, porque pasará una semana o pasarán 2, pero volveremos otra vez a estar igual. Entonces, llegar a este punto de decir, o eres tú o soy yo, decidí ser yo. Y decidí eso es valiente. cuidarme. ¿Qué edad yo. tenía tu hijo cuando decides? Pues cuando decidí ser yo, pues él tenía pues unos 21 años. Lo digo 21 porque años. Suena así como muy, una madre decir, decido yo. Hablamos de 21 años, es una persona adulta, con su trabajo, sus estudios o lo que él haya querido tener. Su camino. Ni un pelo de tonto, porque además, conociendo, es una persona súper válida para la vida, ¿no? Y dices, ostras, hasta aquí. Ha caído en una adicción. Hasta aquí. Parece mentira, ¿no? Como se puede perder uno mismo. Sí, pero es el camino que ellos eligen. Sí. Al final es eso. Eso es verdad. Lo han elegido ellos. Es su responsabilidad. Exacto. Y ahí es donde mucha gente, ¿no? Es cuando decías lo del control, ¿no? Sí. Claro, que queremos controlar. O sea, nos imaginamos que si nosotros controlamos o estamos encima, esa situación la podemos revertir. Y no la podemos revertir, porque es su camino, es su forma de vivir, es lo que él ha elegido. Entonces, no lo puedo revertir por mucho que esté encima. Entonces, al contrario. ¿cómo se vive esa situación de soltar y sostener? ¿Cómo la viviste? A ver... Porque tienes que soltar, ¿no? Sí. Como estás diciendo. Sí. Pero tienes que sostener. A ver, soltar no significa abandonar. O sea, a mí me costó ese cambio. O sea, hacer ese cambio, esa diserción, ese pensamiento es el que me costó llegar. Una vez yo decidí y pensé que no lo estaba abandonando, simplemente lo estaba soltando y le estaba dejando que él asumiera sus propias consecuencias. Ahí pero wow, eso cuesta mucho. Muchísimo, pero muchísimo. Ahora lo estás hablando desde otra madurez. Tan natural, pero sí. No sé, me he puesto un momento en tu lugar y creo que es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado, por eso en el libro alguna vez lo comento, creo que más de una vez lo he comentado, que soltar no es abandonar. Sobre todo que las personas que se encuentren en esta situación, ya no hablo de padres, sino que puede ser que allí también hay varios ejemplos, puede ser una pareja, puede ser un hermano o quien sea, que se den cuenta que soltar no es abandonar. O sea, tú puedes estar ahí sin que él sepa que estás ahí, que es lo que al final hice yo. Como persona kinestética que soy, que me abrazo y beso y a todo el mundo, yo soy muy de decirte que te quiero y abrazarte, ¿no?
hubo un momento que dije, no sé si yo sería capaz, en el que narras, tenía muchas ganas de abrazarlo y decirle al oído, vámonos, y podremos con esto y todo se arreglará, pero no, porque necesito que tenga su espacio, ahora no es el momento de eso, y yo me vi como madre allí, en la Quinta Pera, porque el centro está lejos, hay que Muy lejos. alejarnos de todo nuestro círculo Sí. para cambiar y romper, ¿no? Es un Sí. cambio de estos de choque. Sí, Diciéndome a mí misma como madre, con lo cansinita que yo soy, de abrazarlos y de besarlos, no te acerques a abrazarlo porque ahora no es eso lo que necesita. Claro, te Y tienes que decirlo así retener, con ¿no? una sonrisa, viéndola a ella como, ¿qué tal, cómo va? Aunque por dentro te estés muriendo de ganas de huir y de Sí. decir, vámonos, ¿no? Ostras, sí. esa fuerza, o sea, ese plomo en los pies, eso tiene que ser de las cosas más duras, o al menos para mí, que yo necesito el contacto, ¿no? Uf, Sí, pero todo lo que había hecho hasta ahora no me había servido. Eso era lo que me empujaba. Entonces o cambio pensé, aquí, claro, tenía que haber un cambio, como fuera. Y de momento, cuando esa parte del libro que tú estás escribiendo, él ya estaba en el centro. Entonces lo que no iba a hacer era sacarlo. No. ya había tomado esa O decisión. sea, lo difícil en un mayor de edad es entrar en un centro. Una vez está dentro, tienes que hacer lo posible para que no salga de ahí. Para los que te lean y luego te escuchen, Y no te escuchen, no te vean. el momento que narras del día antes en el que él te dice necesitamos ayuda, ¿es así? Sí, ese sí que no fue exactamente así en ese contexto, pero yo le había empujado, ya llevaba un tiempo empujándole a que decidiera entrar en un centro. ¿Por qué? O Porque sea, hay había una previa y hay un sí, trabajo. había un trabajo. Yo lo que había hecho era apartarme de su vida, o sea, me había apartado. Él se pensaba que no le hablaba, él se pensaba que la última que me había hecho ya no le había perdonado. Entonces, bueno, pues cuando necesitaba algo para cubrir sus necesidades, porque una persona adicta es muy difícil que pueda cubrir sus necesidades, todo lo que era tema económico lo cubría yo sin que él se enterara, y el tema material, como por ejemplo comida y tal, se lo daba a su hermana y se lo llevaba a su hermana. Uh-huh. Él se creía que yo le había abandonado. O sea, él realmente Se lo vio creyó. las orejas, ¿no? Sí, Que él Bueno, se realmente, vio en el fondo del pozo. exacto, se dio cuenta de que la única persona a la que estaba manipulando y que seguía creyendo en él ya la había fallado. Claro, Entonces, se había quedado sin sostén. Ya se había quedado sin sostén. claro. Realmente no se había quedado, No. porque yo estaba allí a las espaldas y estaba allí sosteniendo, pero él no me veía. Es que me gustó esa parte, ¿no? En la que hay una conversación, además ellos tienen como una rutina muy pautada, ¿no? Que eso me gusta mucho también cómo están los capítulos, el título de cada capítulo, qué marco conlleva. Antes le comentaba también en la previa, ¿no? Cuando hacemos un análisis desde el coaching, todo esto tiene un nombre, los patrones de conducta que vienen de una herida, que vienen de... ¿no? Pero claro, Sandra lo narra desde de esa naturalidad que no se da cuenta de que está hilando con temas Ya. a nivel estructural, Vale. ¿no? En nuestra cabeza muy asociados a unos términos que ella los narra tan natural y tan sinceros porque los ha vivido tantos días en su vida exacto. que los ha asumido como propios, ¿no? Y digo, poner nombre a eso que tú sientes queda muy bonito en un papel, pero cuando estás hablando dicen, ¿de qué me está hablando esta? Habla en chino. Como ella lo narra desde esa naturalidad, con todo lo que va sucediendo, dices, ostras, pues yo quizá también me he visto en esas, ¿no? He querido plasmar en este libro las diferentes fases que pasa por la coadicción. Por eso ese orden, que no lo he buscado, ha salido natural. Ha salido. ¿Por qué se calla tanto estas situaciones, no? Bueno, ¿lo sabes, Sandra? Es una coadicción. O sea, siempre... no sé, yo lo pregunto a nivel general, como experiencia, pero... Lo que hablábamos antes era que una coadicción no es posible si no hay una adicción por el medio. Entonces, la adicción es un tema tabú hoy en día.
y entonces la coadicción... Da vergüenza, ¿no? Digamos. Exacto, la coadicción, y más cuando vives en pueblos y cuando vives en pequeño comité, Claro. que todo el mundo te Que te conoce. conoce todo el mundo, que sabe lo Exacto. que hace tu hijo, ¿no? Exacto. Además, la coadicción... Ese dolor en silencio, ¿no? Es un trastorno, en realidad es un trastorno. Yo no había escuchado, o creo que no había escuchado nunca hablar de la coadicción o de la codependencia, que al final acaban siendo lo mismo, o sea, los síntomas son lo mismo, solamente que están en diferentes aspectos. Yo no había escuchado nunca, pero cuando escuché hablar de la coadicción, y además refiriéndose a mí, que era coadicta, empecé a buscar información de qué significaba, porque realmente me insultaron. O sea, yo, como no lo había oído nunca, pensé que me habían insultado muy fuerte, muy grande. Y que me han llamado ¿qué? ¿Me han llamado qué? Y empecé a preguntarme, porque bueno, pues tengo ese punto de curiosa, y empecé a buscar información de la coadicción, de qué significaba la coadicción, y aparte de verme reflejada, vi tanta cantidad de gente a mi alrededor coadicta, que dices, ¿cómo puede ser que no se esté viendo cómo es de coadicta? O sea, en cuanto le saquen ese adicto de al lado, ¿qué va a hacer esta persona? Se va a quedar otra vez, se va a quedar como yo, con un vacío, porque no sabes qué hacer. Porque te tiras toda la vida cuidando por y para. Sí, sí, claro, y haciendo planes. ¿Esta situación te la encontraste cuando dejaste a tu hijo en el centro y llegaste a casa? Sí, sí, yo cuando... O sea, sin él, claro. Yo decidí priorizarme a mí antes que a él, un día. Ahí es cuando ya empecé a ver las cosas de otra manera y darle realidad o decir la verdad. O sea, quiero decir, dejé de mentir, dejé de cubrir. Y de mentirte a ti también. Es que yo no me mentía a mí. No. Realmente yo no me estaba mintiendo, pero yo sabía la verdad. Creía que si mentía a los demás, yo creía, pues la creerían. Claro, claro. Yo creía que los demás me creían, pero los demás no me creían, los demás ya lo veían. Claro, ellos lo estaban viendo también. Claro. Entonces, bueno, pues... ¿Y entonces cuando vuelves a casa sin él? Ese momento... ¿Cómo se llena ese vacío? Ese momento lo recuerdo muy malo, muy malo. O sea, es como que te... Solo recuerdo cuando he enterrado a alguien muy querido, con ese dolor tan grande. Es como si lo hubieras abandonado, ¿no? Sí, era como... Y además mi marido siempre me decía, pero que no se ha muerto. Y yo le decía, ya sé que no se ha muerto, pero es que está a 600 kilómetros de mí. ¿Cómo hago yo para verlo? Además ¿Cómo hago para hablar con él? Comunicación las primeras semanas, ¿no? O sea, no puedes saber si está bien, si no está bien. Sé que está bien, sé que está bien porque cada semana los terapeutas te llaman. Y te dicen cómo va el tratamiento y tal. Y además como el comportamiento de él allí en el centro desde el principio se fue adaptando bastante rápido. Es importante. Tuvimos mucha suerte en que enseguida le dieron como premio a su comportamiento, le dieron las llamadas. Qué bien. Entonces, bueno, no recuerdo que estuviera mucho tiempo sin hablar con él. Sí que es verdad que para verlo creo que estuve 2 meses en verlo, porque el primer mes no me dejaron ir, pero al segundo mes que pusieron terapia, porque allí hay terapia familiar todos los meses, a la segunda ya pude ir. Muy bien, pues ya es un tiempo relativamente corto. Sí. También hablamos de una persona joven, ostras, con muy buen carácter. Pero o sea, es verdad. Entonces, eso habrá ayudado en el proceso, ¿no? Ahí debe haber gente que no tiene la suerte de tener familia a su lado que lo apoya y quizá entra cuando ya dices, no te diga que sea demasiado tarde, pero quizá entra en un estado en el que ya el proceso de limpieza, de higiene, es mucho más difícil. Sí, bueno, allí hay casos muy graves, gente que están allí porque si no tienen que entrar en prisión, o entran a desintoxicarse o les quitan a los hijos. Quiero decir que hay situaciones aún peores que las tuyas. mucho más peores, mucho peores. Este libro, además, decidí escribirlo en castellano precisamente porque salía de allí. Estas páginas salen de allí. Y a quien yo pensaba que podría
Ayudar. ayudar, Ujú. son a las madres que estamos allí, a los hermanos, a los primos, a los familiares en sí que estamos allí. Pues yo Y que creo nos encontramos ese todos los círculo va a meses. ser mucho más amplio de lo que te haya podido pasar Me por la está cabeza, sorprendiendo, la verdad. porque hay muchas personas que pasan, es lo que decimos, hay diferentes adicciones Sí. y no tiene por qué ser esa, o sea, hay adictos a la tecnología. Sí, Sí. sí, sí, Y no deja de ser una adicción. Y exacto, el que está acompañando no deja de ser un coadicto exacto, en ese momento. exacto. ¿Qué le dirías a alguien que, o sea, qué te hubiese gustado escuchar a ti, ¿no? Pasando en ese proceso antes de llegar a esta Sandra madura que nos habla hoy, que ya lo ve desde otra manera? ¿Qué te hubiese gustado escuchar? O sea, por ejemplo, los que ahora nos están escuchando, ¿no? A ver, ¿Qué te hubiera gustado, no? Esto. yo lo que me tenían que decir me lo dijeron, pero no lo quise escuchar. Entonces, O sea, a veces estamos yo preparados si tuviera, para escuchar exacto, o a veces estamos exacto. preparados para oír. exacto. Sí, pero quizá lo que te dijeron, que no estabas preparada, no era lo que necesitabas en ese momento. No, yo si algo deseaba, pero lo deseaba con muchas ganas, me esforzaba mucho en desearlo para ver si me pasaba, que alguien me diera una luz, que me diera una Esperanza. salida, una esperanza, que me dijera, mira, llama a este número de teléfono porque esa gente te van a ayudar. Te van a ayudar. Eso. Es que Eso es era verdad, lo porque único que esperaba. te debes encontrar muy perdida, no sabes por dónde Es ir. verdad que tienes que poner límites y todo el mundo te explica que tienes que poner límites, que esto no tiene que Pero es que la Sí, paja en el pero- ojo ajeno siempre se ve Exacto, más que en el exacto. propio. Entonces, es muy fácil difícil, hablar, sí. yo siempre lo digo. Claro, Yo creo que las situaciones te tienes que encontrar sí, para realmente poderlas explicar. O sea, Sí, te puedes poner en exacto. la piel de la persona, pero un segundo. Y cada porque uno te hay que explica desde vivirlo. sus zapatos, Claro, porque pueden exacto. haber pasado por un proceso Claro. similar, pero nunca es el mismo. No. porque Y el la sentimiento situación- del receptor tampoco es el mismo. No, Porque habrá, ya no digo madres, puede ser hermanos o puede ser cualquier familiar, que le cueste un poco menos de soltar o le cueste un Sí. poco menos de darse cuenta de que no vamos bien. A mí me costó mucho, aunque lo veía, ¿eh? Si a mí me preguntan, yo lo veía desde el primer día, pero no quería verlo, simplemente. normal. Es que es normal. Decidí no verlo. Y es curioso, porque a pesar de que ella, lo que hemos dicho, ¿no? Tiene esa superación siempre y quiere aprender, como una parte, sí, yo quiero aprender de esto y no voy a caer, pero no quiero Pero no verlo, ¿no? Sí. No quiero darme cuenta. ¿En qué momento recibes la hostia de dignidad? ¿Quién te dice, ven, que te voy a explicar, ¿no? ¿En qué momento dices, pues sí? Bueno, el momento lo decidí yo porque ya habíamos tocado fondo varias veces. ¿Fue un cúmulo? Fue un cúmulo, Es la o sea, gota, ya esa es la gota ¿no? que colma el vaso. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del vaso y de la gota que Sí. colma el vaso. El vaso está tan lleno que cualquier cosa exterior que tengas, que no tenga nada que ver con tu familia, ni con tu hijo, ni con nada, es la gota que colma el vaso. Entonces, yo estaba tan desbordada, pero tanto, que necesitaba bajar claro. esa base para que poder lo continuar. externo no me afectara de la manera que me estaba afectando. Ya, ya. Entonces, Es que- bueno, ya cuando empiezas a sufrir de ansiedad y problemas que ves que tu cabeza no la puedes controlar, entonces es cuando ya decides que no, por aquí no vamos bien y debo cuidarme primero yo. Porque Bueno, si es no, que tú debías de tener una Claro. ansiedad tremenda. ¿no? Es que convives con la de otra persona, con la Exacto, tuya con la propia, tuya con el propia. qué dirán, con el quién me va a No, juzgar, sí, con el claro. quién lo va a juzgar a él. El Con- tener que justificar cada día, el esto, lo otro. trabajo, A ver, de- ¿dónde va? Claro, cuando no tienes debajo de tu control, pues imagínate, ¿no? Claro, es que no me lo vean, que no sé Bueno, qué. Sí, y salir que no sé de casa y cuánto. sonreír y Claro, hacer ver que todo funciona claro, correctamente, ¿no? Porque claro. ¿a quién le voy a explicar ¿Qué yo le voy a todo explicar? esto? bueno, y cuando Entras en tienes un un trabajo que estás proceso- trabajando de cara al público, pues Aún más. todavía más. Claro. O sea, todavía te tienes que esforzar más en que nadie te note, aunque alguna vez me derrumbaba, ¿eh? Normal. Me derrumbaba. Alguna vez no, Alguna Porque vez. seguro no, que muchas. no Sí. somos Porque superhéroes, no, no es sí, necesario. Por Pues favor, sí. dejemos las capas para las películas Sí. y Sí, para sí, sí, carnaval.
Bueno, y es el aprendizaje que al final se sacó capas, al final Sí, llorar Pero que también. esa mochila la llevamos Claro, muchas mucha veces. gente. O sea, el decir, Exacto. es que no Pero puedo llorar con es todo bueno, y te ¿eh? crea ansiedad, pero es que no tienes que poder con Exacto, todo, y ¿no? aparte el Exacto. llorar es bueno. O sea, cuando Sí. lloras, te descargas Sí, a través de la escritura, como lo hiciste. También Sí. es verdad. Pero llorar es bueno. a mí me Sí. vino muy bien lo de Pero escribir. entiendo que también llega un momento que dices, he llorado mil mares. Bueno, claro, mil mares. Y Hay que esto sigue sin solucionar, funcionar, ¿no? exacto. Tiene que haber un Tienes que momento. buscar soluciones. Bueno, Y lo que tengo claro es que las soluciones que estaba utilizando hasta ese momento no estaban No estaban funcionando. funcionando. Entonces, bueno, Bueno, pues al tienes que final- ¿Volverías probar. a pasar por el proceso hasta llegar? Sí, sí, sí. Sí, bueno, como te he dicho antes, soy la mujer que soy gracias a lo que he pasado. Entonces, para ser quien soy, tengo que pasar por aquello. a veces Entonces, hay que... Sí, O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar. sí, sí. Y O como... sea, a veces tenemos que mirarlo al revés, ¿no? Gracias a la adicción de mi hijo, que ya sé que es uno de lo más crudo, a ti te ha hecho ser una persona excepcional. Sí, O sea, has crecido, ¿no? Es un aprendizaje que es increíble, que a lo mejor si no hubiera pasado, pues no hubieras aprendido. exacto. He aprendido y bueno, y puedo, gracias a mi propia experiencia, puedo dar consejos a otras personas que Eso sí que estén es verdad. pasando por lo mismo. Eso sí que es verdad, tú ahora puedes dar consejos. Exacto, Y exacto, puedes sobre ayudar, esto. Porque no podemos decir lo bonita que es la SEO Bella si no hemos visto la SEO Bella, Claro. ¿no? Entonces podemos hablar de lo que vemos en los libros, pero quien Pero- realmente va a saber, Es como todo, ¿no? La- Hay que vivir la situación claro, para... tienes que estar ahí para poder decir, y cuando esto que no sale en el libro te pase, porque te va a pasar por la cabeza, piensa que se puede conseguir, que se puede llegar, Todo, ¿no? Es todo. ese punto de apoyo que dices, me hubiese gustado que alguien me dijera, llama aquí, Claro. porque hay algo a hacer, no está todo Exacto. perdido. Bueno, en Resuena tenemos un juego, Muy bien. ¿vale? Y es un juego de palabritas, así, Me encanta. al azar. Vale, te dirá una y tú lo primero que se te pase por la cabeza. Lo que Vale. sea. Luego te diré yo Sorpresa. otra y vamos Y vamos intercambiando. haciendo. Muy bien. Pues Entonces, venga, yo lo apunto. la primera no podía ser otra que adicción. ¿Qué te dice? Negatividad. Negatividad. Sí. Lo tengo claro. Negatividad, que no algo malo, o sea, negatividad. Negatividad. en general. No Sí, tiene en por qué general. ser malo. Miedo. Muerte. Mm. El mayor de los miedos. Sí. Culpa. La culpa yo ya la relaciono al amor. El amor. El amor es el que te aguanta. Sostiene. Sí. Soltar. Pues, como te he dicho antes, no soltar no significa abandonar. No abandono. No abandono. Esperanza. Luz. Eso sí que es verdad. Fuerza. Pues que no decaiga. Que no decaiga, la verdad. Porque Persistencia. sí, Resiliencia. resiliencia. Valentía. Valentía. Pues Tú lo eres, ¿eh? sí, pero no sé a qué, Recuérdatelo. no sé a qué relacionarlo. Pero sí, me considero una persona valiente. Coraje. Sí, coraje. Sí, está muy bien. ¿No? Está muy bien. Voy de frente. Sí, exacto. No estoy en el pasado, sino que, ¿no? Exacto. Pues Y energía. Esta energía Hasta que uno. tiene Sandra, ¿a qué la asocias? La energía. No sé, supongo que mi carácter. Tengo un carácter que soy muy positiva e intento Positiva. buscar la parte positiva siempre, siempre, siempre de todas las cosas. Me gusta sanarme, sobre todo. Entonces, de las malas experiencias siempre, lo que te he dicho, siempre se aprende. Entonces, intento buscar ese aprendizaje para sanar. Y eso es lo que me da esa energía. Y no hundirme, claro. Pues, Pues es que nada. Sandra va a tener que venir 20 veces más. bueno, porque Cuando siempre, haya cuando diferentes queráis. siempre quedan capítulos. cosas en el Sí, tintero, siempre quedan evidentemente, cosas en el ¿no? tintero. Pero bueno, al final, ¿con qué palabra te quedas hoy?
Hoy me quedo con la palabra amor, porque al final todo va de amor. Todo va a dar, Sí. es verdad, Oh, qué Sandra. bonito. Sí. Todo es amor. Todo es muy amor. bonito. Todo lo que haces, Es si lo muy haces con bonito. amor, Sí, al final exacto. todo va bien. Y Exacto. cuán distintas son las formas de amar, ¿no? Que a veces... Exacto, exacto. He entendido últimamente lo que es un amor tóxico y es verdad, es verdad. Las diferentes formas de amar Se me pone que la piel de gallina. pueden llegar a dañar o pueden traer O- cosas muy Y buenas. pueden dar a entender, ¿no? Si es algo tóxico, cómo me quiere así, de esta forma. Pero es que no deja de ser amor y quizás Sí. súper puro y súper fuerte Exacto, igual, ¿no? exacto, Aun con esa toxicidad. exacto. Bueno, Muchas gracias, Sandra. muchas Gracias a De vosotras. verdad. Bueno, Me ha yo es que no puedo encantado. decir nada porque lloro. Sí, yo también Pero- estoy emocionada, de sí, verdad, porque sí. son temas, la verdad, que tendrían que ser más naturales. Y que creo que deberíamos hablar así. Sí, porque... con Y todo el además, mundo. exacto, porque a veces dices, pues bueno, yo no tengo a nadie que sea adicto a nada, de momento, pero mañana no lo sabes. No lo Es que sabes. claro, Y que todo yo está creo al que toda la alcance de todo el información, mundo ahora. exacto, y todo lo que podamos Sí. hablar, la comunicación es básica. Sí. Comunicación yo creo que es un acercamiento a las personas y sobre todo si lo haces desde el amor, ¿no? Que dices tú, Exacto, exacto. que es lo que supongo que encontraremos en tu libro. Sí, Sí. emoción de amor. Con mucho respeto, o sea, Sí, sobre sí, todo eso. está hilado muy bonito. Pues muy Pues bien, Sandra. nosotras en Resuena siempre os damos a los que venís a colaborar Exacto. y formáis parte de Olé. nuestra comunidad un Un regalito. regalito. Muy ¿vale? bien. Esperemos que te acompañen Acompañen. cuando vayas a hacer excursioncitas y tus cositas a las presentaciones del Presentaciones libro del y cuando libro. vayas a firmar, pues que nos tengas Porque lleva un, presente. Qué mensaje, bonito. lleva un mensaje muy bonito. Qué bonito. Y es Lee que el mensaje, lee el mensaje. los héroes de hoy no Oh. llevan capas, sino que transforman con su voz. Así que Qué gracias. bonito. Gracias, Muchas Sandra. Por ser gracias. heroína. Heroína en Muchas tu vida, gracias. liderando tu vida y heroína en Resuena. Muchas Y que gracias. sigas así Eso. siempre. Sí. Con Muchas esa energía, gracias. ¿no? Sí, Con esa sí. energía. Y cuando queráis, repetimos. Sí, sí. Repetimos cualquier Cuando tema. quieras. Lo que Algo más necesitéis. concreto y ha sido todo un Bueno, poquito para más. próximas ediciones de Exacto, nuevas ediciones cosas, de ahora que nuevas se ha cosas. soltado a escribir, Eso. esto va a ser, Vaya. vamos a llenar ese vacío de Bueno, libros. es que esto es agradecimiento, Sí, la sí, verdad. sí. Yo agradezco Sí, que sí. la gente escriba libros porque Sí, a sí. veces pues puedes tener un problema de estos y es lo que dices, ¿dónde busco? Exacto. Y aquí Bueno, encuentras. Y libros que ya no sean la teoría y la práctica, que es lo que decía Exacto. ella, ¿no? Libros sobre adicciones hay 20.000, sino que hablen de emociones, que es lo que sentimos, que es lo que nos encontramos cuando Exacto. apagas la luz y No, estás a no solas el tema contigo. técnico, ¿no? Sí, El tema, sí. no, esto es lo que le pasa al Sí, cerebro, sí. no sé qué. No. Al final Es es que me pasa a mí cuando la son las 3 de la emoción. mañana Exacto. y Ese- tengo los ojos como exacto, platos y exacto. digo, ¿qué estoy haciendo Y ahora? cuando tengo esa ansiedad Eso que te el- ahoga, ¿no? La ansiedad que te ahoga, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué El hago? título también te lo dice, Sí. Coadicta, simplemente. Exacto. O sea, no necesita ninguna explicación más. Ujú. Muy bien, Pues bien, pues hala. hoy no solamente hemos escuchado una historia, hemos sentido una realidad. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Que son cosas que nos encontramos en el día a día, que nos da vergüenza reconocer, que a veces sabemos que tenemos un vecino que está pasando por ahí, conocemos a la madre de... Ostras, hablemos estos temas, normalicemos el que las emociones son válidas, que no tenemos que hacerlo perfecto, que no hemos venido a este mundo a sostener como heroínas todo el peso que conlleva, sino que somos humanos, que hemos venido a aprender, hemos venido a crecer, hemos venido a amar y dentro de ese amor también existe el amor propio. Si este episodio os ha resonado, darnos un like, si hay alguien que le pueda resonar, se lo enviáis y nos vemos en el próximo episodio de Resuena. Chao, gracias. Gracias. Gracias.